Bien, entonces habíamos quedado acá en este ejemplo, bien, donde, bueno, sea acá un número real positivo, considérese que en R2, el cuadrado cerrado de X, donde cada elemento de X pertenece a ese R2, existe X sub i menores o iguales a K para los I de uno y 2, o sea, I igual a uno y 2. Su interior es los elementos de X que pertenecen al conjunto R2, pero que son estrictamente menores a K. Que bueno, era lo que veníamos hablando. Ok, como en el caso anteriormente descrito, este de acá, el 1CL, el 1CL, que lo teníamos por acá. Entonces, si X es un subconjunto de S, un subconjunto también de RM, se dice que un conjunto, o sea, un punto o elemento X que pertenece a S es interior a X en S si no es adherente al complemento de X en S. Ok, ejemplo, considérese en R2 la recta S donde Z pertenece a R2 y Z sub 1 es cero. Y su subconjunto Z, donde los Z pertenecen a R2. Z1 igual a cero y Z2 está entre cero y uno. El interior de Z en S es Z, el elemento Z que pertenece a R igual cero y Z2 que está entre cero y uno. Por lo tanto, su interior en R2 es vacío. Entonces, los interiores, los elementos interiores son los que definimos también ya en el gráfico que yo hacía. Entonces, básicamente son los no adherentes al complemento, donde nosotros podemos identificar. Vamos a ponerlo por acá. Donde nosotros podemos identificar que tenemos, ¿verdad? Volviendo a nuestro ejemplo. Tenemos este conjunto, bueno, esto de acá, cada punto, digamos, está aquí. ¿Por qué sabemos o definimos que es interior? Porque no es adherente al complemento. El complemento son todos los que están por fuera. Digamos estos de aquí. ¿Ok? ¿Se entiende, no? O sea, básicamente estoy remarcando el espacio que complementa el subconjunto. ¿Ok? Entonces, cada elemento de aquí, al no ser adherente por una cuestión de proximidad con los que están en el complemento, entonces son interiores. Siguiendo en este orden de ideas, ¿ok? Sea X un subconjunto de RM, diremos que un punto de ese RM es un punto fronterizo si es adherente tanto a X como a su complemento. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos al ejemplo, el conjunto de X son todos los que están aquí adentro. Este es el conjunto de X. Y el complemento los que están por fuera. Luego, por tanto, los que están sobre el límite o frontera, sabemos que son fronterizos porque ellos son tanto adherentes a los que están por dentro como los del complemento, que son los que están externos. ¿Ok? Teniendo en cuenta la definición de adherencia que ya dimos. De este modo, eh, esos puntos son fronterizos porque son adherentes a ambos. La frontera de X es el conjunto de sus puntos fronterizos, o sea, la intersección de adherentes en X y el conjunto, o sea, el complemento de X. Bien, ejemplos. En el último grupo de ejemplos, la frontera del cuadrado cerrado de X es su perímetro, como sería este el caso, ¿verdad? Podemos decir que este es el perímetro. La de Q2, o sea, los números racionales en 2,
es, coincide con R2. ¿Por qué? Porque todos los números que pertenecen al conjunto de los racionales lo son también del conjunto de los reales, más no al revés. No todos los números reales son del subconjunto de los Q2. ¿Ok? Y en el caso de Y, pues el subconjunto es idéntico al conjunto. Bien, sea X un subconjunto de Rm, el exterior, entonces aquí ahora, bueno, define la parte de los que nos faltan. El exterior, los puntos exteriores de X es el complemento de su adherencia. O sea, vamos a dibujarlo en otro color. Eh, dibujarlo en naranja. Entonces yo tendría, vuelvo y repito, todos los que están por fuera. Si están sobre la línea verde, no, porque entonces ya serían fronterizos. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, se maximizan u optimizan funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el cero es un elemento que forma parte del conjunto solución, lo que llamamos soluciones de esquina, por ejemplo. Cuando, por decir el caso, el punto óptimo es este de aquí. Ese es un punto fronterizo, donde diríamos que el elemento que optimiza este Y, por ejemplo, es cero, y el elemento que optimiza esta X es un X sub Y. Esta coordenada cero X sub Y forma parte del conjunto. Y muchas veces hay que demostrar y probar que el cero no sea solución, porque hay casos donde podemos tener una solución interior y una solución de esquina. O sea, podemos tener dos soluciones que optimizan el problema. Una cuando Y es cero y X es el máximo, que sería X sub Y, por decir algo, pero también podemos tener un X sub J, un X sub J, Y sub J, que también, por ejemplo, este punto de aquí, digamos, voy a tratar de ponerlo por acá, un Y sub J, X sub J, ¿ok? Digamos, sería esta parte definida aquí. Esto un poco para que tratemos de darle un contexto, ¿no? A esta parte matemática, sin que se vuelva tan estrictamente pura teoría y fastidiosa, ¿no? Que a veces se torna así pesada. Pero es importante por eso, porque si nosotros tenemos clara la parte topológica, matemática, pues nos va a permitir entender los problemas económicos desde un punto de vista más amplio, ¿ok? Punto de vista más amplio. Bien, continúo acá. Entonces, eh, todos los exteriores, básicamente lo que nosotros decimos que son los puntos inalcanzables o puntos no factibles. Por lo tanto, bueno, esos serán los que están dentro de la, o fuera, mejor dicho, del conjunto. Eh, ajá. La última consideración muestra que el conjunto X es cerrado si y solo si contiene a su frontera. Ok, esa es una definición que ya venimos trabajando. Sea X un elemento de Rn dimensional, su norma X es el número real que maximiza, o el número máximo, de los valores absolutos de sus coordenadas. Sea K un número real no negativo, el conjunto de los Ks, donde los elementos de X pertenecen a Rm dimensional, tal que los X sean menores o iguales a K. Es un cubo cerrado de M con centro 0 y lado 2K. Ok, bueno, esto es parte de los ejemplos que ponen aquí. Un subconjunto S de Rm dimensional se dirá acotado si está contenido en algún cubo cerrado K. Un conjunto no acotado es, pues, un conjunto que tiene puntos arbitrariamente lejos del origen.
Entonces, ejemplo, el conjunto J de los números enteros es no acotado. Se dice que un subconjunto S de Rm es compacto si es cerrado y es acotado. Puede demostrarse fácilmente que si los S de 1 hasta Sn son subconjuntos cerrados o compactos, entonces de los Rm1 hasta los Rmn, entonces cada elemento subconjunto, mejor dicho, subconjunto, es un subconjunto cerrado de R. Es decir, si nosotros tenemos que el conjunto es cerrado, ilimitado o acotado, entonces es compacto. Luego, si esos subconjuntos también lo son, entonces serán de nuevo cerrados o compactos. Eh, básicamente, no, para acá. Profesor, disculpe, tal vez podría explicar un poco la diferencia entre conjunto cerrado y acotado. Sí, básicamente, ya, estamos aquí, vamos a hacerlo en verde. Ok, entonces vamos a poner por caso, vamos a poner por caso la frontera de posibilidades de producción. En ese caso, el conjunto es cerrado más no acotado. ¿Por qué no es acotado? Porque no tiene un punto máximo o no tiene un punto sobre el cual tenga una mayor cota. Si por el contrario, si por el contrario, yo hago otro gráfico y describo, como puede ser el caso de una función cóncava, entonces este conjunto es compacto porque es cerrado en el sentido de que tiene adherencia de puntos en frontera, pero también es acotado asintóticamente sobre un máximo valor que dada la función puede tomar en Y. ¿Ok? Hay un máximo valor que puede tomar en Y. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una cuarta parte de una circunferencia, si nosotros lo vemos de un modo más amplio, ¿no? ¿Ok? Donde teóricamente, todos los puntos que están tanto internos como en frontera, digamos, lo definen como cerrado. Ahora bien, en el caso de cuando está acotado es porque tiene, en este caso la función, un límite superior, si yo lo defino de esta manera, ¿verdad? Lo definimos como un límite asintótico que se aproxima sobre este eje en Y sub 1, por ejemplo. ¿Ok? En Y sub 1. Que no sería equivalente, que no sería equivalente a este punto de aquí. Porque este punto de aquí, por ejemplo, a diferencia de este punto de aquí, tiene una correspondencia en el dominio X. Mientras que aquí está en correspondencia con el conjunto vacío, X en cero. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que te está diciendo en el caso cuando una función es simplemente cerrada, es que hay un punto fronterizo que coincide con que el elemento en X sea cero y el elemento en Y sea, por ejemplo, Y sub 1, que sería este de aquí. No así cuando es cerrado y también limitado. ¿Por qué? O acotado. ¿Por qué?
porque entonces este punto de la función sí tiene un, un elemento en X, no vacío, que vendría dado, que vendría dado por un X, vamos a llamarlo X1, ¿ok? Un X1. Mientras que aquí yo estoy en el elemento Y1, 0. Aquí yo estoy en las coordenadas, o sea, en los puntos. Estoy en el punto de Y1 y X1, ¿ok? Entonces, todo conjunto, todo conjunto cerrado no necesariamente tiene que ser limitado. Pero aquellos conjuntos que además de ser cerrados son limitados, entonces se definen como conjuntos compactos. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, en el primer gráfico, en el gráfico de arriba, ¿el origen de coordenadas no pertenece al conjunto? Pertenece al conjunto, pero es el conjunto vacío. O sea, el punto 0,0 no pertenecería al conjunto de No, que ha de... pertenece, pero es un punto interior, no es un punto adherente. Ya. En este caso, el punto Y1, X1 es tanto, digamos, pertenece al conjunto, pero a su vez es fronterizo. Los elementos que están de Y1, X1. Bastaría que la cota superior solamente sea para algún X sub i, profesor, porque, bueno, ahí el Y tendría la cota superior en el eje, en el gráfico de abajo, ¿no? Exacto. Pero el X no tendría una cuota, ¿no? No, porque recordar que el conjunto son todos los elementos que están interiores, también los que están en la frontera. En este caso hay un punto en la frontera, hay un punto en la frontera que es el máximo de todos los posibles puntos que pertenecen al subconjunto, siendo tanto los elementos de en Y como en X no vacíos. ¿Ok? Ya, ya, profesor. En cambio, en el caso de arriba, tú tienes que este punto de aquí es como que si yo dijera este punto de aquí. Es un punto fronterizo, pero no es el máximo de la función. ¿Ok? Este punto de aquí, o este de aquí, o este de aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, se dice que un subconjunto es compacto si es cerrado y acotado. Puede demostrarse fácilmente, ok, bueno, lo que ya habíamos dicho acá. Por último, se dice que un subconjunto S de R, m dimensionales, es conexo si no es la unión de dos subconjuntos no vacíos, disjuntos y cerrados en S. En otros términos, un conjunto S es conexo si no puede hacerse una partición de S en dos subconjuntos cerrados en S. Es decir, de manera menos precisa, si es de una sola pieza, aunque quizá con agujero. Bueno, eso es por el tema de que si eh, yo puedo particionar, digamos. Bueno, ya lo borré, pero el tema es que si yo puedo crear n subconjuntos partiendo de un conjunto inicial a medida que voy particionando.
puede demostrarse que 8, un subconjunto de R es conexo si y solo si es un intervalo. Funciones continuas. Ok, entonces aquí entramos ya en la parte de funciones. En esta sección, S designa un subconjunto de R, los Rm, T un subconjunto de los Rn, XQ una sucesión de puntos de S y YQ una sucesión de los puntos de T. Sea F una función de S a T y considérese un punto X que pertenezca a S, la función F es continua en el punto X sub 0, o sea, X 0, perdón, si los XQ tienden a X0, donde los Y0 son iguales a los F de X0. O sea, básicamente, el hecho de que la función, esto es algo trivial también, el hecho de que la función sea continua, de que sea algo de este estilo y no sea, por ejemplo, algo que viene por aquí y luego continúa por aquí o por aquí. Básicamente, que hay una sucesión de los elementos dentro de la función. En otros términos, f es continua en X si la imagen de cualquier sucesión que tiende a X0 es una sucesión que tiende a la imagen de X0. Bien. Ahorita vamos a ver de qué nos va a servir eso de los conjuntos cerrados y compactos, pero ya vamos a ver. Bien, entonces, sea f la función de una variable real con valores reales, definida por y igual a 1 entre x si x es distinto de 0, y y igual a 0 si x igual a 0. Como su gráfico sugiere inmediatamente, la función f es continua en cualquier punto de R exceptuando el 0. Claro, que vendría siendo el caso de una función del tipo, por ejemplo, del tipo racional, donde tenemos que la función vendría siendo algo de este estilo, ¿no? Entonces ella es continua en todos los elementos exceptuando el 0. O sea, en todos la sucesión de elementos de los números reales exceptuando el 0. La función f es continua en S si es continua en cada uno de los puntos de S. Sean S1, S2, T subconjuntos de Rm, Rm2, Rn respectivamente, y sea f una función de S1 a S2 y g una función de S2 a T, defínase una función h de S1 a T por h de x igual a g de f de x para todo x. Ese es el caso de funciones compuestas. Es inmediato que si f es continua en el punto x de SU y si g es continua en el punto de f de x, entonces h también es continua en x. Para cada k igual a u, 1 hasta p, sea t un subconjunto de R y considérese el producto. Es inmediato que la proyección sobre t es continua también. Con las notaciones del último párrafo, sea f de x una función de s a t y defínase una función f de s a t por f de x igual a f de x para todo x en S, donde f de x indica eh, cada elemento de esa combinatoria o de esa sucesión, es inmediato que si todas las f sub k son continuas en el punto x de S, entonces f es continua en x, la función es continua. Se puede demostrar así que una función de S a t es continua en S sí, solo sí, si la imagen, sí, solo sí, perdón, la imagen inversa de todo conjunto cerrado en T es cerrada en S. En el caso particular importante en que f es una función de valor real S, es decir, si f es una función de S a R, se puede demostrar que una función de S a R es continua en S si solo si la imagen inversa de todo intervalo de R de la forma eh, y aproximado por izquierda o y aproximado por derecha es cerrado en S. Ejemplos, sea los R positivos, el conjunto de los positivos reales, y considérese la función f de S igual a X por los R positivos a R definida por Y igual a F de V,
donde U es dividido B. Es decir, todos los elementos que están dentro de esa función son sucesivos al anterior, por lo tanto es continuo. La función f es continua en S equivale a la imagen inversa de los que aproximan por izquierda a Y. Es decir, el conjunto de esos UB que pertenecen a S, tal que los U menos YB sean menores o iguales a cero. Es cerrado en S y lo mismo para los que aproximan por la derecha. La segunda afirmación se sugiere inmediatamente por un dibujo en R2 y se demuestra con facilidad. El ejemplo de 1,7b no satisface el criterio de continuidad de 3 como muestra el gráfico. El gráfico debe estar por aquí abajo. Sí. Ujú. Bien. H. Se puede demostrar entonces que sea f una función de S a t si f es continua en S y si S es compacto, entonces f de S es compacto. Aplicando este resultado al caso particular en que f tiene valores reales, se obtiene inmediatamente. Cuarto, teorema de Weierstrass. Sea f una función de S a R, si f es continua en S y si S es compacto y no vacío, entonces f de S tiene un máximo y un mínimo. Entonces, este teorema es importante porque tiene todo que ver con lo que expliqué hace un momento de los conjuntos compactos. Entonces, repito, si una función de su conjunto S hasta R es continua y si el subconjunto S es compacto, o sea, tanto limitado como cerrado y no vacío, es importante el hecho de que sea no vacío. Entonces, f de S tendrá un máximo y un mínimo. De no ser así, pues no hay posibilidad de que tenga máximo o mínimo. F de S tiene un máximo también, significa que existe un X en S tal que para todo X perteneciente a S se tiene que f de X menor o igual a f de X en M. Tal elemento recibe el nombre del maximizador de f. El concepto de minimizador se introduce de manera similar. El máximo o mínimo del conjunto f de S se denomina también el máximo o mínimo de la función f en S, que nosotros identificamos porque en ese punto se evidencia o se demuestra que la pendiente es igual a cero. Es decir, hay una condición que hace que ese sea un punto o bien de máximo o bien de mínimo. Ejemplo, sea f la función definida en el ejemplo 17b, 17b, creo que era este, sí, era ese, el de la función racional. Y un conjunto o subconjunto y un intervalo al que se restringe la variable x. Se puede ver en el gráfico de f como cuando y no está acotado o no es cerrado o posee a cero y otro punto distinto, entonces f no tiene un maximizador o no tiene un minimizador. Básicamente lo que decíamos o explicaba sobre el tema de cuando es, por ejemplo, el modelo o la curva de frontera de posibilidades de producción y cuando se trata, por ejemplo, de una función cóncava de maximización de beneficios, por ejemplo, que serían los ejemplos que podríamos ver de de este teorema. Bueno, ya quedan 10 minutos acá, 10 minutos, concluimos esta parte. Bien, sea f una función de S a t, si f es continua en S y S es conexo, entonces f de S es conexo. De todas maneras, yo voy a ponerlo por acá y lo voy a dejar hasta el final igual, porque eso da ilustración, que digamos sería esta partecita de acá, o sería, por ejemplo, que mejor.
más o menos. Ok. Entonces, sea f una función de S a T, y si f es continua en S y S es conexo, entonces f de S también es conexo. Aplicando este resultado al caso particular en que f tiene valores reales, se obtiene inmediatamente 1, 6, bueno, ese está en la sección anterior, la de límites. Quinto, teorema de Bolzano. Sea f una función de S a R si f es continua en S y si S es conexo, entonces f de S es un intervalo. Así, si x1, x2 son dos puntos de S y y es un número real tal que f de x sea menor igual y a su vez menor igual f de x en 2, entonces existe un x que pertenece a S tal que f de x sea igual a y. En otros términos, f toma todos los valores que están entre ese intervalo. Este resultado se aplica a menudo al caso en que S es un intervalo de R. Esto, por ejemplo, se aplica cuando se ve términos de intercambio en economía internacional, por ejemplo, que tú tienes que el precio va a estar entre dos valores, de los cuales sería un conjunto cerrado, porque inclusive los precios en frontera son solución, o forman parte del conjunto solución. Correspondencias continuas. El ejemplo 2 ha puesto de relieve el interés de la correspondencia para el estudio de la economía. Esta sección examinará su continuidad. En esta sección, S designa un subconjunto de Rmt, un subconjunto compacto de Rn, una sucesión de puntos de S, XQ, una sucesión de puntos de T y, eh, esta es gamma, si no me equivoco, una correspondencia de S a T. El concepto de continuidad de una correspondencia será introducido en tres etapas. Sea X ser un punto de S, se define en primer lugar. La correspondencia gamma es semicontinua superiormente en el punto X0, sí. Los XQ tienden a los X0, YQ pertenece a esos elementos. Y por tanto, YQ tiende a X0, implica que Y pertenece a los elementos gamma. En otros términos, si XQ tiende a X0 y si YQ tiende a Y0 al mismo tiempo que pertenece al conjunto imagen de XQ para todo Q, se requiere un Y0 que pertenezca al conjunto imagen de X0. Puede decirse también si XQ tiende a X0 y si la distancia de Y0 al conjunto imagen de XQ tiende a 0, se requiere que Y pertenezca al conjunto. Claro, el ejemplo que ellos ponen acá en la figura 2, por ejemplo, va desde los elementos de A1 a A2, en cuyo caso los elementos que están en el borde o en el límite no pertenecen al conjunto. Y un caso en el que los elementos están dentro del conjunto. Esta es una condición de continuidad natural, aunque más bien débil, como muestra el ejemplo siguiente, sean S y T dos intervalos reales compactos. El gráfico de la figura 2A es la región sombreada, incluida las fronteras en la línea gruesa. Es el intervalo de A1 a 2. La correspondencia es continua superiormente en X0. Se define en segundo lugar. La correspondencia es semicontinua inferiormente en el punto X0, sí. Esto de acá. En otros términos, si XQ tiende a X0 y si Y0 pertenece al conjunto imagen de X0, se requiere que exista una sucesión infinita, tal que YQ tienda a Y0 al mismo tiempo que pertenezca al conjunto imagen de XQ para todo Q. Puede decirse también que si XQ tiende a X0 y si Y0 pertenece al conjunto imagen de X0, se requiere que la distancia de Y0 al conjunto imagen de XQ tienda a 0. Nuevamente se trata de una condición de continuidad natural, pero débil, como muestra el ejemplo de la figura 2B. La correspondencia es semicontinua inferior en X0. Bien. Nótese cómo los papeles de Y0 que pertenecen a X0
y YQ, que pertenece a XQ, donde Y tiende a Y0, fueron mutados en las dos definiciones precedentes. Finalmente se define la correspondencia gamma es continua en el punto X0 si es semicontinuo superior e inferiormente en X0. Gamma tiene entonces todas las propiedades de continuidad deseables. Esto básicamente aquí está definiendo y dándole sustento a la continuidad. Cuando para todo X pertenece a S, existe en un solo elemento. La definición de semicontinuidad inferior en X0 es obviamente equivalente a la definición de continuidad en X0 por una función. Se puede demostrar que en el mismo caso la definición de semicontinuidad superior es equivalente a la definición de continuidad por una función. Las semicontinuidades y la continuidad en S se definen como semicontinuidad y continuidad en todos los puntos de S. Está claro que la correspondencia es semicontinua superiormente en S si y solo si su gráfico es cerrado en ST. Bien, tal como en 1.7, respectivamente, sea f una función, definimos una correspondencia de S1 a T por phi, yo creo que, si no me equivoco, phi igual a gamma para todo X de S1. Es inmediato que si f es continua en el punto X de S1 y si gamma es semicontinua superiormente, semicontinua inferiormente en el punto f de X de S2, entonces phi es semicontinua superiormente. Bien, tal como en 1.7 T sea T un subconjunto de R para cada K igual a 1. Estos son ya definiciones de continuidad, semicontinuidad que, digamos, pues, yo las voy a pasar un poco por alto, la verdad. Eh, ok. Y vamos a lo que tiene que ver con vectores en R. El tema de los vectores es importante porque al final, cuando nosotros tenemos ese conjunto de cesta de bienes, por ejemplo, nosotros por practicidad, por cuestiones de facilidad matemática, llevamos en cuenta dos bienes. Pero claro, en realidad nosotros vamos a tener el hecho de que en una economía existen infinidad de bienes. N bienes, por ejemplo, o N mercancías. Entonces tú tienes que luego dentro de ese, ponerlo en minutito, dentro de ese concepto, al final lo que va a tener es una matriz donde para cada XU1 hasta XUN vas a tener una asignación de un vector, o sea, un vector de precios de P sub 1 hasta precisamente P sub n, incluido el dinero, como una mercancía más dentro de un sistema de precios, dentro de una economía de sistema de precios. Ok, bueno, aquí ya me queda un minuto. Por ahora voy a parar acá. Y luego en la siguiente sesión terminamos de revisar lo que tiene que ver con vectores y seguir hablando de esta cuestión. Se voy a cerrar acá y ahorita continuamos. ¿Ok?